Jóvenes, buenas tardes a todas, a todos ustedes. Gracias por acompañarnos cumpliendo la instrucción del presidente López Obrador. Estamos hoy aquí en esta conferencia de prensa para presentar a ustedes la estrategia para prevenir, investigar, perseguir y sancionar la comisión del delito de robo de hidrocarburos. Me acompañan en esta conferencia de prensa el licenciado Julio Scherer, asesor jurídico del presidente de la República, el doctor Santiago Nieto, que está en gestiones por allá, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y el licenciado Roberto Ochoa Romero, su procurador de control regional, procedimientos penales y amparo de la Procuraduría General de la República. Además de modificar el esquema de distribución y resguardar los ductos como nunca antes se había hecho, mediante un incremento inusitado del estado de fuerza, aplicando tecnología, sumando capacidades tácticas de la Sedena, Semar, Pemex y la Policía Federal, desarrollando productos de inteligencia que nos permitan de forma proactiva anticiparnos a los posibles actos de sabotaje. Todos los servidores públicos de las áreas de seguridad estamos inmersos en ese compromiso desde el más modesto nivel administrativo hasta quien ostenta la más alta responsabilidad. Esta estrategia se basa en lo siguiente. Primeramente, se estableció un comité de inteligencia interinstitucional con los siguientes objetivos. Primero, solventar las necesidades de productos de inteligencia que permita prevenir robos de combustible o sabotajes a las instalaciones de Pemex. Dar seguimiento y auxiliar al Ministerio Público Federal con información táctica en todas las detenciones que se realicen en flagrancia, a efecto de apoyar en la judicialización de detenidos y en el aseguramiento de inmuebles, vehículos o instrumentos del delito. Número 3, identificar el modus operandi de todos los eventos de robo de combustible en el país vía mecanismos de inteligencia transversales, aprovechando todas las capacidades institucionales instaladas. Identificar el número de investigaciones en curso a efecto de establecer las redes de vínculos que establezcan la identificación de los líderes de las organizaciones delictivas, sus operadores regionales, testaferros, bienes y recursos, así como quienes les brindan protección desde su calidad de servidores públicos. Número 5. De dichas redes de vínculos deberán determinarse cuántos objetivos cuentan con mandamientos judiciales en su contra o carpetas de investigación en curso, y respecto de los que no existan aquellas, proporcionar información que sirvan como datos de prueba para iniciar las carpetas de investigación correspondientes o integrar debidamente las ya existentes para el ejercicio de la acción penal en su contra. Número 6, determinar los objetivos a consignar con pedimento de orden de aprehensión, las cuentas bancarias que deban ser intervenidas, los bienes inmuebles que deban ser cateados y asegurados, las estaciones de servicio que deban ser inspeccionadas e identificar a los líderes regionales que se encuentran relacionados con la comisión del delito de robo de hidrocarburos.
Y, finalmente, dar seguimiento procesal a las consignaciones y establecer un programa de cumplimiento de órdenes de aprehensión por delitos relacionados con el robo de combustible. En este Comité Interinstitucional de Inteligencia participarán un representante de SEMAR, SEDENA, PGR, un representante de la Unidad de Investigación de Robo de Combustible de SEIDO, un representante de la División de Inteligencia y otro de la División de Investigaciones de la Policía Federal y otro representante del Centro Nacional de Inteligencia, un representante más del área logística y otro del área de seguridad de instalaciones de Pemex. La mesa general, este comité de inteligencia, integrará la información de resultados e informará al Gabinete de Seguridad para que tome las decisiones correspondientes. Y finalmente, se propondrá la creación de una unidad policial especializada en la investigación de lavado de dinero llamada División Financiera, que coadyuvará en impedir el continuo desarrollo financiero de la delincuencia organizada, la demora en la investigación de los delitos y la impunidad que existe en los delitos precedentes al lavado de dinero. A continuación, participará aquí en esta conferencia de prensa el doctor Santiago Nieto. Sintetizo la información, presento las conclusiones de lo que él hará de su conocimiento en unos segundos más. 5 denuncias ante el Ministerio Público Federal que involucran a 15 personas morales cuyas cuentas se encuentran ya bloqueadas. Personas morales vinculadas al comercio de combustible. 13 empresas bloqueadas por operaciones irregularidades. Empresas que tienen franquicia de Pemex, pero que no le compran a Pemex y sin embargo reportan venta de combustible. Por supuesto, siendo franquiciatarios de Pemex, no tienen permisos de importación. Sus cuentas, por supuesto, ya están bloqueadas. Y finalmente, 14 empresas cuyas cuentas han sido bloqueadas por operaciones relevantes o inusuales. En una de los grupos de empresas que les presentará con actividades inusuales o irregulares, tienen ingresos netos por 86,961 millones de pesos. De estos, hay una utilidad marginal por 6,758 millones de pesos que no fueron reportados al sistema de administración tributaria. En esta primera etapa y con la información existente, están en curso investigaciones en contra de personas identificadas con la comisión de conductas asociadas a delitos fiscales y financieros relacionados con el mercado ilícito de combustibles. Dejo aquí con ustedes al doctor Santiago Nieto para que haga de su conocimiento los detalles de la información que aquí he presentado. Gracias. Con su venia, señor secretario, señor consejero jurídico, señor subprocurador, buenas tardes a todas y todos.
Como ha relatado el doctor Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, se ha desarrollado una investigación de 8.482 sujetos, cuyos reportes inusuales y relevantes activaron el indicador de robo de combustible. Se calificó a los sujetos reportados contra el modelo de riesgo de operaciones con recursos de procedencia ilícita de la Unidad de Inteligencia Financiera, dando un número importante de casos en donde había identidad de sujetos. Se analizaron los montos relevantes en el periodo comprendido del año 2017 a la fecha, priorizando los montos máximos en donde se ubicaban, además, de acuerdo con la información de Petróleos Mexicanos, las tomas clandestinas. Con ello se hizo un análisis de reporte en donde se detallan las irregularidades de cada sujeto obligado. Adelante, por favor. Con esto se logró la identificación, primero, de 23 sujetos con probables operaciones con recursos de procedencia ilícita que en este momento se están investigando, solicitándose al Servicio de Administración Tributaria el apoyo para la identificación de los mismos. Adelante. El primer modelo, como ha mencionado ya el doctor Durazo, fue un trabajo conjunto entre Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera, donde se identificaron a 13 sujetos con probables operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el robo de combustible en razón de una irregularidad, que es no comprar combustible a Pemex desde los años 2016 y 2017. El estatus, como ha sido informado, es de que se encuentran incorporados en la lista de personas bloqueadas. Adelante, por favor. Son los datos de los espacios geográficos donde se encuentran dichas empresas. Adelante. El segundo modelo es un modelo, adelante por favor, es un modelo que involucra a 9 empresas a las que ya se ha referido el doctor Durazo, en el cual hay no solamente montos relevantes determinados por el sistema financiero, sino también operaciones inusuales. Como se ha planteado, el monto relevante es cuando existen depósitos en efectivo de mayores a $10,000 o, en el caso específico de los montos inusuales, cuando el usuario o cliente del sistema financiero está desarrollando una actividad que no resulta compatible con su actividad ordinaria. En estos casos, se presenta como ejemplo, no hay ni un dato de naturaleza personal para efectos de no identificar a las personas morales y físicas relacionadas. Tenemos también una diferencia entre los litros del control volumétrico y los litros declarados ante el Servicio de Administración Tributaria. Esto implica que se vendieron más litros que los que habían sido adquiridos o importados por parte de las estaciones de servicio, obteniendo porcentajes de utilidad que oscilan entre los 6 y los 11 puntos porcentuales. Casos concretos donde el número de litros alcanza los 113 millones, los 30 millones, los 237 millones, 28 millones, entre otras cantidades en cada una de estas 9 empresas. Se ha desarrollado el proceso de incorporación a la lista de personas bloqueadas para efecto de evitar que se sustraiga del sistema financiero aquellos recursos que hayan sido resultado presuntamente de operaciones de naturaleza ilícita. El tercer modelo, adelante por favor, es un modelo respecto al lavado de dinero, en donde se describen las operaciones. Adelante por favor. Las operaciones, adelante por favor. Adelante. Las operaciones en algunos espacios geográficos donde el sistema financiero ha estado detectando operaciones inusuales y relevantes. En este caso específico se encuentran en proceso de investigación para ser denunciados ante el Ministerio Público de la Federación por la posible comisión de conductas vinculadas con delitos fiscales o de naturaleza financiera. No se dan los datos en virtud del deber de sigilo que requiere la investigación, y al constituir una prohibición para la Unidad de Inteligencia Financiera y en general para el sistema de procuración de justicia, el dar datos que pueden ser motivo de algún tipo de investigación de carácter ministerial. Se realiza un trabajo conjunto en la investigación de casos entre la Unidad de Inteligencia Financiera, Pemex, SAT y el Centro Nacional de Inteligencia,
A partir de ahí, el SAT ha proporcionado una lista adicional de aproximadamente 50 sujetos con irregularidades de naturaleza fiscal, 16 objetivos propuestos por el Centro Nacional de Inteligencia y 25 casos propuestos por Pemex para efecto de poder integrar la información y generar 2 acciones concretas. En el caso de que se tengan indicios de una actividad ilícita, incorporar a las personas en la lista de personas bloqueadas, logrando con ello el congelamiento de las cuentas y por supuesto, presentando las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público de la Federación. Es cuanto, secretario, es cuanto, consejero. Adelante. Adelante, por favor. Muchos números, Cíhuatl Zúñiga de Grupo ASIR, buenas tardes. Sí. Son como muchos números, entonces, por ejemplo, en esta última pantalla que nos presentan, ya sería como el gran total de todas las personas que estarían siendo investigadas, estaríamos hablando de 114 en total. Adelante, Santiago. Gracias. Sí, pero es importante mencionar dos elementos. El primero es que el procedimiento que desarrolla la Unidad de Inteligencia Financiera al momento de instruir a los entes, a los sujetos obligados del sistema financiero para el congelamiento de las cuentas, obliga a los bancos a generar el congelamiento de cuentas relacionadas con las cuentas que fueron directamente solicitado su congelamiento. Esto implica que los números van a cambiar y, por tanto, las personas que en este momento han sido denunciados, seguramente vamos a tener una ampliación que se estará informando de manera periódica respecto a las personas bloqueadas y a las personas que van a ser denunciadas ante la Fiscalía General, ante el Ministerio Público de la Federación en su momento. Respecto a los montos que se están describiendo en este momento corresponden a 3 variables. La primera variable son los montos relevantes, lo que refería hace un momento era la sumatoria total de las actividades que superan los depósitos en efectivo que son detectados por el sistema financiero y son reportados a la Unidad de Inteligencia Financiera. Por otro lado, los reportes inusuales que también implican que el sistema financiero detecta e informa respecto a actividades que no son ordinarias del usuario o cliente del sistema financiero. Esto no significa que esos sean todos los montos totales de esas cuentas, sino significa que fueron los reportados por el sistema financiero, pero esto puede implicar evidentemente el aumento y la variación de las cifras. Y el tercer elemento tiene que ver con los volúmenes y la comparación de 2 datos del Servicio de Administración Tributaria. Por un lado, la compra por parte de las estaciones de servicio y por parte de las personas morales del combustible a Petróleos Mexicanos, y por otro lado las ventas que ellos reportan al Servicio de Administración Tributaria. Ese diferencial entre compra y venta es la que presumiblemente tendría un origen de naturaleza ilícita y podría generar también un delito de naturaleza fiscal. Se están investigando, pero por el deber de sigilo, la presunción de inocencia y en general los principios rectores del sistema procesal penal acusatorio, no se pueden dar datos adicionales. Lo que es cierto es que estas cifras irán variando conforme el SAT, la UIF y las demás instancias involucradas continuemos las investigaciones para efecto de poder ejercer las competencias de cada uno de nuestros espacios competenciales. Sí. Buenas tardes. Me gustaría saber si adicionalmente a estas indagatorias en donde le están siguiendo el rastro, digamos, al dinero, a los recursos de quienes se dedican a vender o a comprar gasolinas, en materia de las empresas que se dice que han estado comprando gasolina a los que la roban, es decir, no a las gasolineras propiamente, si tienen también ahí un seguimiento, por un lado, y por otro lado, de quienes podrían estarse dedicando justamente al huachicol, porque sabemos que la mayor parte de los pobladores pues solamente están sirviendo, digamos, a quienes están planeando estos robos y quienes estarían realizando operaciones financieras relevantes. ¿Están siguiendo también la huella del dinero en estos casos?
La respuesta es sí. De hecho, el segundo modelo que fue expuesto por el doctor Durazo tiene que ver con de dónde se extrajo el dato de la utilidad de 6.758 millones que no fueron, que no corresponden a las compras que desarrollaron las unidades de servicio a Petróleos Mexicanos. Corresponden precisamente a este tipo de empresas que se presume compran el combustible robado y ese es precisamente el diferencial respecto a lo que compran y el diferencial con lo que venden a partir de los distintos mecanismos de revisión que se tiene de las mismas. Por tanto, la respuesta es sí, estamos investigando a este tipo de empresas. El exdiputado de San Luis Potosí, José Luis Romero, está dentro de esta lista de personajes bloqueados. Él ya se puso a las órdenes de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Cuál es el estatus de este diputado? Gracias, exdiputado. Respecto a casos en lo particular, por disposición legal, no podríamos ni confirmar ni negar la presencia de ninguna persona en la lista de personas bloqueadas, porque esto implicaría una violación a las reglas del debido proceso. Buenas tardes, Manuel Espino, del periódico El Universal. Preguntarle, entonces, de manera así precisa, y aprovechando que está el procurador, ¿cuántas órdenes de aprehensión tienen ustedes ahorita por robo de combustible? ¿Y cuántas carpetas de investigación están judicializadas por este mismo delito? Muchísimas gracias por la pregunta y la consideración. Con su permiso, señor secretario, compañeros. Voy a aprovechar su intervención para compartir con ustedes algunos datos precisamente sobre lo que usted cuestiona. Quiero decirles que en el marco de la Estrategia Nacional para la Investigación y Persecución Penal de los Delitos en materia de hidrocarburo, el Ministerio Público de la Federación, a través de su despliegue regional, esto es, a través de las distintas delegaciones con representación en las entidades federativas y en la Ciudad de México, ha obtenido en el periodo del 1 de diciembre del año pasado al día de ayer, 16 de enero del presente año, los siguientes resultados. Se han iniciado 1.831 carpetas de investigación, de las cuales 266 han sido con detenido y 1.565 sin detenido. Esto hace un total de 435 personas detenidas en ese periodo. Se han judicializado 97 de esas carpetas de investigación y han sido puestas a disposición de la autoridad judicial 165 personas. 124 de estas personas están vinculadas a proceso y 45 cumplen medida cautelar de prisión preventiva. Se han detectado y neutralizado 1.021 tomas clandestinas y se han realizado 29 cateos. Asimismo, en el rubro de los aseguramientos, en litros de hidrocarburo han sido asegurados 4.321.088 litros de hidrocarburo, 465.121 litros de gas licuado de petróleo, 955 vehículos, 32 pipas, 41 remolques, 66 cisternas o tanques, 4.749 bidones, 29 inmuebles y 11 armas de fuego de distintos calibres. En el mismo periodo ha sido devuelto a Pemex la cantidad de 2.605.136 litros de hidrocarburo. En el mismo periodo se han dictado 12 sentencias, de las cuales 11 son condenatorias. Muy recientemente, en el estado de Querétaro, el Ministerio Público de la Federación obtuvo una sentencia en contra de 2 personas por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo por 10 años de cárcel y 10,000 días multa. Nada más, finalmente, señor procurador, si nos pudiera nada más, si han notado ustedes una diversificación de la actividad de la delincuencia organizada por este embate que están ustedes realizando al combate al robo de combustible, si se han detectado, digamos,
que la delincuencia se haya volcado a otros delitos, y sobre todo insistir en la parte de las órdenes de aprehensión. Desde que se intensificó la vigilancia de ductos y en instalaciones estratégicas de Pemex, ¿cuántas órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar en este periodo, en estas 2 semanas? En estas últimas 2 semanas o en el periodo expuesto del 1 de diciembre al día de ayer. Alrededor de 50 están pendientes. Hay que recordar que en no todos los casos el Poder Judicial de la Federación, en este caso los jueces de control, emiten una orden de aprehensión como mecanismo para transitar al imputado al proceso, para llevar al imputado al proceso. Porque hay otras estrategias, por ejemplo, un citatorio, para poder llevar a una persona que tiene arraigo en una comunidad al proceso. Esto es, en aquellos casos en donde no se verifica la necesidad de cautela o la necesidad de urgencia, no se concede la orden de aprehensión, sino que se puede conducir al imputado a través de otro mecanismo al proceso. Cuando todavía no se considera estas modificaciones, todavía no. Sí, buenas tardes, Mariana León del Financiero. Todavía estas modificaciones a la ley y a la Constitución no están vigentes para considerar el robo de combustibles como un delito grave. Cuando ya se están iniciando estos procedimientos, ¿qué penas reales podemos esperar estos imputados, estas judicializaciones que ya se están haciendo? ¿Qué penas reales podrían tener ahora que todavía estos procesos están en marcha? Gracias. Y secretario, preguntarle también, en la mañana había dudas de cuáles habían sido las modificaciones que ustedes propondrían que se hicieran ahora al dictamen de la Guardia Nacional, ahora que se está discutiendo en el Senado. ¿Cuáles son los cambios que ustedes querrían que se regresaran o se hicieran? ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo como gobierno para que la Guardia Nacional pues sea como ustedes la habían concebido y que pueda actuar como ustedes querían? Gracias. Si me permite, señor secretario, gracias por las preguntas. Identifico dos tópicos particulares en el cuestionamiento: prisión preventiva y las penas. En el rubro de la prisión preventiva hay que decir que en efecto se discute aún en el Congreso de la Unión la propuesta de modificación al artículo 19 constitucional en su párrafo 2 para habilitar los delitos en materia de hidrocarburos dentro del conjunto de aquellos, más allá de designarlos como graves, dentro del conjunto de aquellos que permiten la prisión preventiva oficiosa. Una vez esté concretado el proceso legislativo, por supuesto que el Ministerio Público de la Federación actuará en consecuencia. De momento, los números que les acabo de compartir, particularmente en el rubro de esas 45 personas que se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva, lo son por justificada. Esto es que el Ministerio Público de la Federación ha argumentado suficientemente ante el juez de control para obtener esa suerte de medida cautelar. Por lo que respecta a las penas, respondo muy rápidamente. Estas son muy variables en la medida en que obedece a 2 presupuestos. Primero, a las penas, lógicamente, que señala la propia ley federal en materia de hidrocarburos, que pueden ir de los 10 años, los 30 años, y el segundo presupuesto que tiene que ver con el merecimiento de pena personalmente hablando. Bueno, ya que estamos hablando del tema del mercado ilícito de combustible, haría un llamado a la Cámara de Diputados para que dieran la mayor celeridad posible a la aprobación de los cambios propuestos al artículo 19 constitucional, cambios que ya fueron aprobados en el Senado de la República y que incorporan, entre otros, el robo de combustible como delito grave. Creo que este cambio constitucional fortalecería mucho la eficacia de las acciones del gobierno para combatir el mercado ilícito de combustible sin incurrir en violaciones a los derechos humanos. Respecto a la otra pregunta, estamos estudiando y en el transcurso del día seguramente tendremos una conclusión sobre los términos en los que propondríamos la
nueva modificación a lo aprobado por la Cámara de Diputados. Obviamente, en términos ideales, pero es una decisión soberana del Congreso, en términos ideales optaríamos porque fuese aprobada la iniciativa que fue presentada, pero respetamos, por supuesto, la decisión que ha tomado el Congreso y en la Cámara de Diputados, y en ejercicio también de nuestro derecho propondremos modificaciones en el Senado de la República. Un par de preguntas más, porque tenemos un evento a la 1:30. Adelante. Adelante y luego ahí enseguida ya adelante, jovencita. Buenas tardes, Estefan Ochoa de ADN 40. A mí me gustaría saber en qué entidad se concentra el grueso de las empresas que están siendo investigadas, saber si todas son concesiones de Pemex o existen otras empresas, y también saber si desde la Unidad de Inteligencia Financiera ya se está realizando justamente las averiguaciones sobre las empresas que están vendiendo el huachigas o el gas LP robado. Gracias. Respecto al primer modelo, es decir, las empresas que no adquieren producto a Pemex, están básicamente en el estado de Tamaulipas. Respecto al segundo modelo, varía y encontramos empresas en los estados de Puebla, la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Querétaro. Y respecto al tercer modelo, hemos encontrado referencias por parte del sistema financiero a empresas de Puebla, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, México, el Estado de México, Hidalgo, básicamente. Estamos nosotros desarrollando las investigaciones y próximamente podemos dar más datos al respecto. Gracias. Buenas tardes, Alejandro Lelo de la Radio Diario Basta Grupo Cantún. Si me permite, licenciado Julio Scherer Ibarra, una pregunta muy concreta. El presidente López Obrador ha mencionado sistemáticamente que los negocios jugosos al amparo del poder, sobre todo corruptos, no están ajenos al conocimiento del presidente de la República en turno. Y en el caso concreto del Huachicol ha referido que había una contabilidad oficial en Petróleos Mexicanos y en la Secretaría de Hacienda. ¿Tienen contemplado desde el Ejecutivo impulsar que Pemex o la parte acusatoria, en este caso, cite a declarar por lo menos como testigos, porque sería muy valioso su testimonio, a los expresidentes de Fox para acá y a los que fueron directores de Pemex también desde el 2001 para acá y a los exsecretarios de Hacienda? Esa sería una primera pregunta, y si me permiten la otra la dejo ahí abierta. Hay una investigación, sé que la traen ustedes, que puede llegar más allá de las fronteras de México, y es una presunta exportación ilegal o tráfico de gasolina de México hacia Estados Unidos, entrando por Texas. Evidentemente hay complicidad de autoridades mexicanas porque sale, pero también sin duda debe haber complicidad de autoridades de Estados Unidos porque permiten la entrada. ¿Cómo va esta investigación y si tienen ya contacto con autoridades de Estados Unidos para la cooperación en esta investigación? Con respecto a la primera pregunta, estamos investigando todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos. Si en su momento se encuentran ilícitos de cualquier tipo de persona, ya lo refirió así el presidente, se llamará a declarar a quien tenga que llamársele. No creo que vaya a haber impunidad en ninguno de los casos. Esa es la decisión del presidente, ya lo ha referido aquí en repetidas ocasiones, y esa es una decisión que ya se tomó. Con respecto de la investigación de la que usted me habla, la verdad no tenemos conocimiento, yo en lo particular no tengo conocimiento, no podría informarle nada acerca del asunto. Muchas gracias. ¿Podría citar ya a estas personas, a estos exfuncionarios, aunque sea como testigos, para que digan si vieron o no vieron que esto estaba ocurriendo y qué acciones tomaron en concreto? En el momento en el que tengamos conocimiento de alguna actividad ilícita o el conocimiento de persona cualquiera involucrada en una de las actividades ilícitas relacionada con los hidrocarburos, por supuesto lo vamos a llamar. Muchas gracias. Bien, nada más agregar.
aclararía, tuve una omisión en la lectura de los integrantes de este Comité Interinstitucional de Inteligencia para apoyar el combate al mercado ilícito de combustibles, que ahí en ese comité también participa la asesoría, el asesor jurídico del presidente. Gracias a todos. Hay muchos temas. Nos vemos mañana. Gracias.